Nadie debería estar aquí. Eso fue lo primero que pensé cuando el monje cerró la puerta detrás de mí. Si alguien pregunta, nunca entraste, susurró. Y si sientes miedo, es normal. Así comienza esta historia. Una historia real. Una historia religiosa. Y una historia sobre lugares sagrados que existen, pero que no quieren que veas. Todo empieza con una pregunta incómoda. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿por qué hay lugares mencionados en la Biblia a los que hoy está prohibido entrar? Si son santos, ¿qué esconden? Durante siglos, la Iglesia, gobiernos y órdenes religiosas han sellado zonas completas, destruyendo mapas, negando permisos y en algunos casos, mintiendo. Y no es por turismo. Es por miedo. Chinchetarredonda el primer lugar, el monte que nadie puede pisar. Ahí fue donde Dios habló cara a cara con un hombre, me dijo el guía, señalando la montaña desde lejos. El monte Sinaí. El lugar donde, según la Biblia, Moisés recibió los 10 mandamientos. Pero aquí viene lo extraño. Mano blanca indicando hacia la derecha, gran parte del monte está cerrado al público. Mano blanca indicando hacia la derecha, zonas vigiladas. Mano blanca indicando hacia la derecha, permisos denegados. Mano blanca indicando hacia la derecha, fotografías prohibidas. ¿Qué hay arriba? Pregunté. El guía se quedó en silencio unos segundos. Hay cosas que no deberían ser tocadas. Fuego, documentos antiguos que advierten. En textos antiguos, fuera de la Biblia oficial, aparece una advertencia clara. El que suba sin ser llamado, no volverá siendo el mismo. ¿Metáfora? ¿O advertencia literal? Hay relatos de soldados que se desorientaron, peregrinos que oyeron voces, y científicos a los que se les pidió no publicar lo que encontraron. La montaña no está vacía, me dijo un sacerdote copto. Está reservada. ¿Reservada? ¿Para quién? Chinchetarredonda el segundo lugar, la puerta que nunca se abre. Jerusalén. La ciudad santa. En la muralla oriental hay una puerta sellada desde hace siglos. La puerta dorada. Según la profecía bíblica y judía. Mano blanca indicando hacia la derecha, por esa puerta entrará el Mesías. Entonces, ¿qué hicieron? La cerraron con piedra. Y frente a ella, construyeron un cementerio, porque según la ley religiosa, un Mesías no podría cruzar un lugar impuro. No es arquitectura, dijo un rabino. Es una decisión espiritual y política. La puerta sigue ahí. Sellada. Intocable. Como si el mundo entero estuviera intentando retrasar algo. Cara aterrada, el susurro prohibido. Una noche, en Jerusalén, alguien me dijo algo que no estaba en ningún libro. Hay lugares sagrados que no se protegen por santidad, sino por peligro. ¿Peligro de qué? Me miró fijamente. De que la gente descubra que Dios no siempre quiso ser encontrado. Silencio. Pergamino. ¿Y si la Biblia no cuenta todo? Existen mapas antiguos, fragmentos de textos y relatos orales que nunca llegaron a las escrituras oficiales. Todos coinciden en algo inquietante. Mano blanca indicando hacia la derecha, algunos lugares fueron cerrados por orden divina. Mano blanca indicando hacia la derecha, otros, por miedo humano. Mano blanca indicando hacia la derecha y algunos, porque lo que ocurrió allí no podía repetirse. Pero esto es solo el comienzo. Porque hay un lugar más. Un lugar donde dicen que se guarda el objeto más sagrado de la historia bíblica. Un lugar al que nadie puede entrar, excepto un hombre. Y si eso es verdad, entonces todo lo que creemos sobre la historia sagrada podría cambiar. Bocadillo de diálogo, pregunta para ti, no la ignores. ¿Crees que estos lugares deberían abrirse al mundo? ¿O hay cosas que es mejor no despertar? Mano blanca indicando hacia la derecha, escribe abrir o sellar en los comentarios. Si cruzas esa puerta, mueres. No fue una amenaza. Fue una advertencia. El anciano no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Estábamos en Etiopía, en la ciudad de Aksum, frente a un recinto rodeado de muros altos, soldados armados y silencio absoluto. Ahí dentro está, dijo. Y no quiere ser visto. Paquete, el objeto más buscado de la historia bíblica. El Arca de la Alianza. El cofre que, según la Biblia, contenía las tablas de los 10 mandamientos. La presencia directa de Dios. Un poder tan grande que derribaba ejércitos.
El objeto que nadie ha podido encontrar. Excepto, supuestamente, Etiopía. La iglesia a la que no puedes entrar. En Aksum hay una pequeña capilla. No es impresionante. No es turística. No tiene vitrales ni multitudes. Pero tiene algo único en el mundo. Mano blanca indicando hacia la derecha, solo un hombre puede entrar. Mano blanca indicando hacia la derecha, nunca sale. Mano blanca indicando hacia la derecha, nunca es relevado. Mano blanca indicando hacia la derecha, nunca habla con nadie del exterior. Se le llama el guardián. ¿Y si muere? Pregunté. Antes de morir, elige a su sucesor, respondió el sacerdote. Y el secreto continúa. Cara aterrada, el testimonio que nadie publicó. Un investigador europeo logró acercarse demasiado. No entró. Solo vio el interior. Unos segundos. Días después escribió en su diario. No es un símbolo. No es una réplica. Y no es algo que deba estar aquí. Ese texto desapareció. El investigador abandonó el país esa misma semana. Nunca volvió a hablar del tema. Alto voltaje, ¿por qué nadie lo abre? La Biblia es clara. Mano blanca indicando hacia la derecha, quienes tocaron el arca sin permiso murieron al instante. Mano blanca indicando hacia la derecha, otros enfermaron. Mano blanca indicando hacia la derecha, algunos enloquecieron. No la protegemos para esconderla, me dijo un monje. La protegemos para que el mundo siga existiendo. ¿Exageración religiosa? ¿O memoria histórica? Pergamino, textos que no enseñan en la iglesia. En el libro de Enoc, excluido de la Biblia oficial, se menciona algo perturbador. Habrá lugares donde el cielo tocó la tierra. Y esos lugares serán cerrados. Porque el hombre no está listo. ¿Y si el arca no es solo un objeto? ¿Y si es una puerta? La pregunta que nadie quiere responder. Si el arca existe. Si está guardada. Si nadie puede verla. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué pasaría si se abriera hoy? Un sacerdote etíope me dijo algo que aún me persigue. Antes, Dios caminaba entre los hombres. Después, decidió esconderse. ¿Por qué? Pregunté. Me miró fijo. Porque el hombre aprendió a usar lo sagrado como arma. Globoterráqueo muestra África y no es el único lugar prohibido. Existen mapas antiguos que señalan otros puntos sellados. Cuevas cerradas en Israel. Montañas prohibidas en Asia. Cámaras subterráneas bajo ciudades sagradas. Todos conectados por una misma idea. Mano blanca indicando hacia la derecha, hay conocimiento que no sobreviviríamos a entender. Pero aún falta el lugar más inquietante. Un sitio mencionado en la Biblia. Que no está en ningún mapa moderno. Un lugar que, según los textos, Dios mismo decidió borrar. Si eso es cierto, entonces la historia sagrada no terminó. Solo fue ocultada. Bocadillo de diálogo, dime algo con sinceridad. ¿Crees que el arca debería mostrarse al mundo? ¿O es mejor que siga encerrada? Mano blanca indicando hacia la derecha, escribe mostrar o ocultar. Ese sitio ya no existe. Pero la Biblia dice que sí, respondí. El arqueólogo cerró el libro con fuerza. Nos encontrábamos en una sala sin ventanas, bajo una universidad europea. Sobre la mesa había mapas antiguos, y algo más inquietante. Mano blanca indicando hacia la derecha, espacios en blanco donde debería haber ciudades. No fue destruido por hombres, dijo. Fue eliminado. Chincheta redonda, el lugar que desapareció de los mapas. La Biblia lo menciona claramente. Los textos antiguos también. Pero hoy, nadie puede señalarlo con certeza. Hablamos de Sodoma y Gomorra. Durante siglos se creyó que eran solo una metáfora. Un castigo simbólico. Una advertencia moral. Hasta que empezaron a aparecer restos imposibles de explicar. Fuego, lo que realmente cayó del cielo. En excavaciones cerca del Mar Muerto, científicos encontraron minerales fundidos a temperaturas más altas que una explosión nuclear. Restos humanos vaporizados en segundos. Estructuras destruidas desde el aire hacia abajo. Esto no fue un volcán, dijo un físico. Y tampoco fue un arma humana. Los textos bíblicos dicen. Entonces Yahvé hizo llover fuego y azufre desde el cielo. Lenguaje antiguo.
O descripción literal. Cara aterrada la advertencia que casi nadie lee. Pero hay una parte de la historia que casi nunca se menciona. Mano blanca indicando hacia la derecha. Dios no solo destruyó el lugar. Mano blanca indicando hacia la derecha ordenó que nadie mirara atrás. La esposa de Lot lo hizo. Y se convirtió en sal. No fue un castigo, me dijo un teólogo. Fue una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Silencio. De ver algo que el ser humano no debía procesar. Agujero, el vacío en los mapas antiguos. En mapas religiosos medievales. Donde aparecen montañas, ríos y ciudades. Mano blanca indicando hacia la derecha. Hay zonas raspadas a propósito. Mano blanca indicando hacia la derecha. Nombres borrados. Mano blanca indicando hacia la derecha. Espacio sin explicación. Un monje del Vaticano escribió en el siglo XII. Hay lugares que Dios quitó de la creación. Pero dejó su recuerdo como advertencia. No para asustar. Sino para poner un límite. ¿Y si no fue el único? Aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Porque Sodoma no es el único sitio mencionado así. Existen referencias a ciudades tragadas por la tierra. Montes cerrados hasta el fin de los tiempos. Puertas que no deben abrirse antes de la señal. Todo apunta a una idea prohibida. Mano blanca indicando hacia la derecha. La tierra tuvo zonas donde lo divino fue demasiado real. Mano blanca indicando hacia la derecha y tuvieron que ser cerradas. Llave maestra, la frase que me cambió todo. Antes de irme, el arqueólogo me dijo algo que nunca olvidaré. La religión no trata de encontrar a Dios. Trata de sobrevivir después de haberlo encontrado. Prohibido pasar. El miedo real no es lo prohibido. Tal vez la razón por la que estos lugares siguen cerrados. No es porque sean sagrados. Sino porque funcionaron. ¿Y si el mundo moderno descubre que lo divino dejó huellas físicas? Lugares reales. Objetos reales. Mano blanca indicando hacia la derecha. Nuestra historia tendría que reescribirse. Hay montañas que no puedes escalar. Puertas que no se abren. Objetos que nadie mira. Y lugares que ya no están. No porque no existieran. Sino porque existieron demasiado. Bocadillo de diálogo. Ahora dime tú, sin miedo. ¿Crees que el mundo está preparado para descubrir toda la verdad sobre estos lugares? Mano blanca indicando hacia la derecha. Escribe sí o no en los comentarios. Mano blanca indicando hacia la derecha. Guarda este vídeo si crees que la historia sagrada aún no terminó. Porque quizá no todo lo que Dios cerró debería volver a abrirse.